Te cuento un secreto que casi nadie sabe sobre dos mundos que parecen idénticos, pero que esconden abismos insondables. El de los millonarios y el del poderoso 1%. En este vídeo de historias misteriosas sobre lujo y grandes empresas, desvelaremos lo que nadie te ha contado acerca de esos dos grupos de poder. Y lo haremos desde el tono de un confidente que contempla los pasillos secretos de los grandes emporios. Imagina una mansión con portones negros y jardines infinitos. Dentro, dos figuras. La primera es ese millonario amable, exitoso, que aparece en la revista dominical, saluda con la mano, muestra su yate, su reloj de alta gama, la foto familiar en el campo de golf. La segunda figura está más allá. Un hombre o una mujer cuyo rostro nunca aparece, cuyo nombre apenas se menciona, que pertenece al 1% más exclusivo del planeta. Aquel que decide sin que nadie lo note, mueve hilos detrás de compañías, de dinastías, y cuyo verdadero poder reside en permanecer invisible. Esta es la fábula, o quizá la realidad disfrazada, que vamos a explorar. Y ahora sí, antes de que sigamos avanzando por este laberinto de secretos, si te gusta este tipo de historias que combinan misterio, lujo y grandes corporaciones, te invito a que le des al botón de me gusta y te suscribas al canal para no perderte lo que viene, porque lo que sigue no es para todos. A primera vista, el millonario y el miembro del 1% parecen compartir estilo de vida. Villas de lujo, jets privados, relojes centenarios, cenas en palacios. Pero lo que pocos advierten es la frontera invisible que los separa. El millonario aspira a la visibilidad, a la admiración pública. Firma contratos, aparece en entrevistas, posa para la cámara. El 1%, en cambio, se esconde entre sombras. Las compañías pertenecen a fundaciones. Los representantes cambian cada década, los nombres apenas se pronuncian. De hecho, existe un rumor en el mundo financiero. Se dice que una de las grandes fortunas familiares del siglo XX creó una empresa pantalla con el fin de mantener el control sin figurar en las listas de multimillonarios. Esa familia sabía que la fama trae atención y riesgo, así que prefirieron que el dinero estuviera detrás de cortinas oscuras. Ahí comienza la diferencia esencial. El millonario vive para mostrarse, el 1% vive para no ser visto. Pero no confundamos visibilidad con poder real. El millonario exhibe su riqueza como trofeo. El miembro del 1% exhibe nada, nunca. ¿Y por qué? Porque el verdadero poder es sigiloso. Y porque los secretos que mantienen a esas fortunas en el silencio son más valiosos que cualquier mansión o coche exótico. Permíteme llevarte a un pasaje que pocos conocen. En una ciudad europea, dentro de una torre vidriada, se dice que se reúne cada mes un selecto consejo de grandes empresas. Algunas asociaciones niegan que exista, pero testimonios filtrados mencionan cenas de 8 personas, conversaciones en Suiza de por medio, y decisiones que luego convertimos en titulares económicos. Esa es la leyenda interna, el círculo del 1%. Y aunque no haya documentos públicos que lo confirmen, los rumores persisten. Se dice que en una de esas reuniones, el tema fue una crisis global que nadie más vio venir. Cuando los miembros del 1% salieron del salón, semanas después los mercados colapsaron, las inversiones se trasladaron, las fortunas se adaptaron. Mientras tanto, los millonarios, los que vemos en portadas, solo reaccionaron a última hora, con declaraciones tardías y reacomodos superficiales. ¿Coincidencia? Los rumores sugieren lo contrario. Asimismo, escuché una historia. Una empresa de artículos de lujo, tejida en la tradición de los grandes nombres franceses, habría sido adquirida por un fondo desconocido en apariencia, pero realmente controlado por un trust secreto de magnates. La adquisición nunca se anunciaba como tal. Figuraba como alianza estratégica. Pero la leyenda urbanística del sector del lujo afirma que esa maniobra permitió eliminar la transparencia contable y desvincular visiblemente las ganancias de su origen real. Y con ello, dicho fondo se convirtió en vía de canalización para la riqueza del 1%. Mientras tanto, los millonarios continuaban viendo su logo en escaparates y haciéndose fotos con influencers. El contraste se hace más nítido cuando consideramos el legado. Los millonarios construyen mansiones, colecciones de arte, nombres propios. El 1% construye imperios invisibles, infraestructuras que sirven para transferir valor sin ostentación, y nunca firman con su nombre los documentos. ¿Has oído hablar de empresa camuflada o holding fantasma? Pues quizás son parte del tejido que separa ambos mundos. El millonario suele tener un patrón sencillo de crecimiento: trabajo duro, inversión, reconocimiento, marca personal.
Puede que haya heredado, puede que haya fundado su propia startup de lujo o tecnología. Su mundo es visible. Los yates, los autos, los relojes. Una escalera que sube hacia la visibilidad pública. Ese es su reino. El miembro del 1% opera diferente. Su patrón no está en escalar hacia arriba, sino en diluirse hacia adentro. Su riqueza no se exhibe como una escalera, sino como una raíz. Se extiende bajo tierra en bases jurídicas menos evidentes, en sociedades de varios niveles, en fundaciones que compran patrimonio y luego lo alquilan a las propias empresas. Esa complejidad vertiginosa evita que sea rastreado fácilmente. Y aquí aparece una teoría interna fascinante. Se comenta que en el mundo del lujo existe un club de agentes de liquidez, compuesto por 12 familias ultrarricas, que no se anuncian, que usan firmas inusuales, que gestionan parte de la propiedad intelectual de grandes marcas. No para poner sus nombres en ellas, sino para insertar cláusulas de control invisibles. La teoría dice que esas familias actúan como custodios globales del poder económico y cultural. Mientras el millonario compra relojes, estas familias compran los derechos de manufactura del relojero, sin marca visible. Y en ese juego, las grandes marcas de lujo se convierten en tableros de ajedrez. Las firmas conocidas representan la visibilidad. El consumidor compra un símbolo, pero detrás de ese símbolo hay una infraestructura oculta que mueve los engranajes reales. Esa es la línea que divide los dos mundos, uno visible, otro oculto. Si hasta ahora este viaje por los bajos fondos del lujo y las corporaciones te parece alucinante, cuéntame en comentarios. ¿Cuál crees que es la maniobra más oculta que los grandes magnates del 1% podrían estar ejecutando sin que lo sepamos? Deja tu hipótesis y si tienes un nombre o marca en mente, compártelo. Te leeré. La diferencia real entre los millonarios y el 1% no está solo en el dinero, está en la dinámica de control. El millonario controla su destino, exhibe su éxito, entabla alianzas visibles. Pero el 1% controla los destinos de otros sin mostrar su control. Lo hace a través de fundaciones, filiales, participaciones silenciosas. Participa en la creación de monopolios de nicho, servicios logísticos, almacenamiento en la nube, firmas de seguridad privada. ¿Por qué? Porque esas áreas no brillan tanto, no tienen glamour de portada, pero a la larga generan poder estructural. Existe un rumor persistente en círculos de finanzas alternativas. Durante una crisis financiera reciente, una empresa de ciberseguridad clave, no una firma conocida de cara al público, habría sido rescatada por un consorcio privado ligado al 1%. Ese consorcio pasó desapercibido, pero gracias a ese rescate adquirió tecnología estratégica que luego vendió a gobiernos. Mientras tanto, los millonarios contemporáneos se sacaban selfies y anunciaban que daban microdonaciones para la digitalización. El contraste es brutal. Uno actúa visible, otro actúa en la sombra y define políticas globales. Veamos otro ejemplo. El mundo de las marcas de lujo. El millonario colecciona una edición limitada, paga cientos de miles por ella. El 1% posee la empresa detrás de la edición limitada, define las reglas de producción, decide cuándo se lanzan y cuál es el precio psicológico, sin que el público lo sepa. Y allí radica la diferencia. El millonario compra lujo, el 1% crea lujo, y lo hace sin mostrarse. Esa creación invisible de valor es lo que separa a un coleccionista de un titán del mundo oculto. Ahora adentrémonos en un territorio donde la ficción se mezcla con la posibilidad. Leyendas de pactos, sellos, símbolos ocultos, en logos de grandes marcas que aluden a esa pertenencia al 1%. Por ejemplo, se murmura que una conocida casa de moda europea insertó en su monograma una letra que en una antigua hermandad simbólica significaba élite heredada. No hay confirmación oficial. Pero cuando miras el logotipo bajo un ángulo diferente, algunos analistas de branding afirman ver coincidencias con símbolos de sociedades secretas del siglo XIX. Y aunque pueda parecer conspiranoia, cuando se repite en varias marcas, la pregunta se formula sola. ¿Qué tan profundo llega la conexión entre el lujo visible y el poder invisible? Otro mito dice que durante la creación de un rascacielos icónico en una capital asiática, la empresa promotora tenía un inversor fantasma que nunca apareció en el registro público. Esa inversión habría permitido que la actriz pública, un millonario que posa en alfombras rojas, ganara visibilidad, mientras que el verdadero decisor permanecía en la estructura como sombra. Esta duplicidad es típica en el 1%. Se permite que otros tengan el protagonismo mediático mientras uno soberanamente permanece oculto recolectando influencia. Y en esta mezcla de historia y mito, escuché que una de las fortunas más grandes del mundo estableció un fideicomiso intergeneracional de lujo,
donde los nietos del fundador no saben cuántas empresas controlan. Se les da acceso a un yate, reciben dividendos, se codean con celebridades, pero no conocen los accionistas reales, solo el nombre público de la empresa. Esta estructura blindada es parte de la caja fuerte del 1%. Es una estrategia de invisibilidad que va más allá del dinero. La identidad se diluye, el poder se distribuye bajo capas, el control permanece intacto. Mientras tanto, los millonarios del mundo anuncian fundaciones, causas sociales, publicaciones de sus libros de éxito. Pero esas apariciones públicas no necesariamente implican control real. A menudo están contenidas dentro de estructuras mayores que pertenecen justamente al 1%. Así que la próxima vez que cruces un titular, tal millonario dona millones a causas, recuerda que puede ser solo la punta del iceberg visible de un sistema mucho más vasto e invisibilizado. ¿Qué importancia tiene distinguir entre millonarios y el 1%? Mucha más de lo que ves en la pantalla. Primero, porque alimenta nuestra percepción de poder y riqueza. Creemos que la responsabilidad está en el millonario que vemos. Pero el verdadero poder puede estar en quien nunca aparece. Esto afecta debates sobre impuestos, regulación, responsabilidad corporativa. Si enfocamos todo en los millonarios visibles, ignoramos las estructuras que no figuran y siguen operando. Segundo, porque la movilidad social se vuelve una ilusión cuando el 1% domina los mecanismos invisibles de influencia. Ser millonario puede verse como una meta alcanzable, un trampolín, un objetivo moderno, pero ser del 1% es otro nivel. Requiere no solo fortuna, sino pertenencia a redes invisibles, control de infraestructuras ocultas, herencia de influencias que no aparecen en balances. Y esa barrera es difícil de cruzar. Tercero, porque al entender estas estructuras, podemos interpretar mejor los cambios del mundo corporativo. Cuando una gran empresa anuncia "somos fusión", pensamos en filas de ejecutivos, en prensa especializada. Pero muchas veces, la verdadera decisión se tomó en un salón sin cámaras. Al distinguir ambos roles, el del millonario visible y el del miembro del 1% invisible, ganamos claridad. Y para ti, que quizá estás viendo esto en Madrid o desde otro rincón del planeta, te invito a observar los titulares de lujo que aparecen en prensa. ¿Quién está detrás realmente? ¿Es el rostro que aparece o alguien más que no aparece? Esa duda es clave. En última instancia, el millonario construye un legado visible. La marca personal, las filantropías públicas, el estilo ostentoso. Pero ese legado es efímero. Depende de la visibilidad, de la opinión pública, de los paparazzi, del ciclo de consumo. En cambio, el 1% construye un legado silente, casi eterno. Redes de control, estructuras de propiedad, reglas que sobreviven generaciones sin la necesidad de aplausos. ¿Te has preguntado por qué algunas grandes marcas de lujo se reinventan constantemente, cambian logotipos, estructuras, reorganizan filiales? Porque los verdaderos dueños no quieren dejar pistas. Porque el poder que mueve esas marcas no busca reconocimiento, sino eficacia. Y porque estar en el 1% no se trata de vestir de oro, se trata de decidir quién viste de oro. Esa es la diferencia. La próxima vez que veas un documental sobre multimillonarios, fíjate en lo que no se muestra. Los trusts, los poderes ocultos, los nombres cambiantes, los fideicomisos que atraviesan fronteras. Esa es la mitología moderna del poder. Y aunque parte de lo que he contado sea leyenda, la repetición de patrones en distintas latitudes sugiere que hay más verdad que ficción. Y que quizá, detrás de cada millonario que sale en la portada, hay un 1% que está en la sombra, decidiendo el tablero. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir explorando los mundos ocultos del lujo, las grandes compañías y los poderes que nunca aparecen en los titulares, no olvides suscribirte al canal, activar la campana para que te llegue la notificación del próximo vídeo. Porque lo que viene va aún más profundo. Revelaciones de marcas que creías conocer, secretos corporativos enterrados y conspiraciones suaves que parecen sacadas de una novela, pero que podrían ser reales. Gracias por acompañarme en esta exploración. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desentrañaremos otra historia que pocos se atreven a contar. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos y nunca subestimes lo que queda oculto bajo el reflejo del lujo.